Hola, en esta oportunidad vamos a conocer en Excel cómo graficar la curva de oferta y la curva de demanda. Bueno, aquí vemos la demanda de pizza, vemos en este cuadro la demanda de pizza a precios cronológicos, es decir, precio 1 4 pesos, precio 2 5 pesos, la cantidad demandada, la vemos acá, y la cantidad ofertada. También vamos a calcular la elasticidad precio de la demanda a través de la fórmula. ¿De acuerdo? Y lo más importante, la interpretación. Bueno, para calcular este cuadro, debemos tener en cuenta que, primero, en las curvas de demanda, las cantidades están en función del precio. Esto quiere decir que a medida que cambia el precio, con un cambio en el precio, la gente decide comprar o comprar más o comprar menos. Lo que pasa es que la elasticidad nos explica en qué proporción existe ese cambio. También es importante conocer que el eje de las cantidades es el eje X en este caso, o sea que sería inversamente a lo que realmente, como planteamos las hipótesis, ¿de acuerdo? Sabemos que siempre una hipótesis Y está en función de X, aquí es todo lo contrario. Eso lo podemos ver más adelante en otro video. Pero por ahora vamos a conocer dónde están ubicados los dos, ¿de acuerdo? Entonces aquí la relación de estas dos variables está dada por el precio. Entonces vamos a insertar en Excel, ¿de acuerdo? Nos paramos afuera del gráfico para que el gráfico nos aparezca en blanco y nosotros manualmente podamos ingresar las variables. Entonces acá aparece insertar gráfico de dispersión y nos da XY, ¿de acuerdo? Entonces usamos el segundo, que es el de líneas suavizadas y marcadores. Aquí no nos aparece el gráfico en blanco para que nosotros podamos insertar las funciones, ¿de acuerdo? Los datos y las variables. Entonces damos clic derecho. Con clic derecho vemos que acá nos dice seleccionar datos. No nos aparece nada porque no hemos seleccionado los datos. Por favor, si usted antes de ingresar el gráfico estaba parado en alguno de los datos, él le va a aparecer todo el gráfico, ¿de acuerdo? Y lo va a tomar como automáticamente lo quiere hacer Excel. Mi recomendación es que lo haga afuera. En caso de que aparezcan los datos, simplemente los quita y que aparezca el gráfico en blanco. Entonces vamos a agregar nuestra primera serie, ¿de acuerdo? Entonces acá vamos a insertar primero la demanda de pizzas. Nos piden los valores de X. Los valores de X son estos, los valores horizontales, ¿de acuerdo? Los valores horizontales en las curvas de oferta y demanda siempre son las cantidades, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos cantidad de pizzas. Y luego nos pide los valores de Y. Por favor, borremos ese valor que aparecía allí. Debemos tener nuestros datos en blanco. Y las variables Y son los precios. ¿De acuerdo? Aquí ya nos dibujó la curva de demanda. ¿Listo? Y nos nombra la variable de la serie y nos dice que es la demanda. ¿De acuerdo? Agregamos la oferta. Le damos nombre a la serie. Recuerden que siempre Y son las cantidades. Borramos lo que automáticamente aparece allí. Y tomamos los precios que son exactamente los mismos para que se cruce. ¿De acuerdo? Aceptar y aceptar. ¿De acuerdo? Muy importante que lo que deben tener ustedes en cuenta para poder interpretar gráficos. Lo más importante, en este Excel, que es Excel 2016, nos aparece aquí a la derecha la posibilidad de agregar títulos de ejes. ¿De acuerdo? Y también el título del gráfico. Entonces vamos a ponerle título a nuestro gráfico. Demanda y oferta de pizza, y nuestro eje Y en este caso son los precios y el eje X son las cantidades. No podemos interpretar gráficos sin nombrar estos ejes, no los podríamos representar, ¿de acuerdo? El ejercicio nos pide calcular el punto de equilibrio. Es fácil, mire, aquí el punto de equilibrio donde se encuentran la cantidad ofertada de pizzas y la cantidad demandada de pizzas, ¿de acuerdo? Entonces aquí nuestro punto de equilibrio lo podemos ver
nos dice serie de oferta punto 81, es decir, que las cantidades demandadas y ofertadas en este punto, porque aquí aparecen los dos, son 81, ¿de acuerdo? A un precio de 6 pesos. O sea que el precio de equilibrio es 6, lo podemos marcar acá. Y establecemos que los productores y los consumidores están de acuerdo a comprar y ofertar pizzas a un punto de 6 pesos, ¿de acuerdo? Luego nos pregunta qué pasa cuando el precio sube y qué pasa cuando el precio baja, qué pasa con la oferta y qué pasa con la demanda. Entonces voy a suponer acá, me voy a encontrar acá. Por ejemplo, cuando el precio sube en la demanda. Cuando el precio sube en la demanda podemos ver allí que los productores están dispuestos a fabricar u ofertar 98 cantidades de pizza, 98 pizzas, mientras que los consumidores están dispuestos a consumir 68, una cantidad muchísimo menor. Esto quiere decir que los productores están realizando una producción mayor de cantidad de pizzas que lo que las personas están dispuestas a consumir. Entonces, por eso nuestros productores deben disminuir su precio, ¿de acuerdo? Para que los consumidores regresen al punto de equilibrio. Esto se llama exceso de oferta, o sea que están produciendo muchísimas más pizzas de las que la gente está dispuesta a consumir. Efecto contrario ocurre cuando el precio disminuye. Los consumidores, cuando el precio disminuye, por ejemplo a 5, como lo vemos acá en nuestro gráfico, los consumidores están dispuestos a consumir 104 pizzas, mientras que los productores producen 53 cantidades de pizza, ¿de acuerdo? Estos serían los productores, 53 cantidades de pizzas, y estos serían los consumidores, 104 unidades de pizza, ¿de acuerdo? ¿Qué deben hacer los productores para poder cubrir esa cantidad de exceso de demanda? Es decir, que hay más consumidores que productores, hay más quienes consuman que la capacidad de producir, y respecto al precio se ve afectado de dicha capacidad. Deben subir su precio nuevamente a 6 para que busquen nuevamente un punto de equilibrio donde la cantidad demandada sea igual a la cantidad ofertada. Respecto a la elasticidad precio de la demanda, sabemos que cuando la elasticidad precio de la demanda, cuando su resultado es mayor a 1, quiere decir que es un bien elástico. Esto lo pueden ver a través de la teoría. Cuando un bien es elástico, quiere decir que su reacción, la reacción de las cantidades demandadas frente a cambios en el precio es muchísimo mayor. Es decir, un pequeño cambio en el precio genera una reacción. Por ejemplo, cuando yo disminuyo el precio, hace que la gente consuma en gran proporción o en mayor cantidad ese bien o ese servicio, ¿de acuerdo? Efecto contrario ocurre cuando el bien es inelástico, sin importar una subida muy alta o muy baja proporcional en el precio, la gente no va a reaccionar a consumir más o menos cantidad de ese bien o ese servicio, ¿de acuerdo? Cuando el comportamiento es unitario, quiere decir que hay una relación más cerca a 1, el resultado de esa variación es 1, ¿de acuerdo? Y debemos tener en cuenta que el resultado negativo o positivo, es decir, cuando el resultado es negativo, quiere decir que la relación entre los dos ejes, en este caso precios y cantidades, es negativa, como lo vemos acá, en esta curva. Quiere decir que en cuanto yo tenga un precio, de acuerdo, en este caso 7, las cantidades demandadas van a ser 68. Pero si yo disminuyo el precio, por ejemplo, a 5, las cantidades demandadas van a ser mayor. En caso contrario, cuando por ejemplo el precio sube, las cantidades demandadas son menores. Es decir, que es una relación negativa, es inversamente proporcional. Respecto a las relaciones positivas, como la oferta, hay demandas que se comportan como oferta, por ejemplo las demandas estacionales o de temporadas, que cuando el precio sube, las cantidades demandadas también suben, se comportan similar a una oferta. Lo mismo ocurre cuando el precio baja, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculamos la elasticidad precio de la demanda? Igual, recuerden que yo les había dicho inicialmente que se encuentra en orden cronológico. Abrimos dos paréntesis, aquí está la fórmula, cantidades 2, es decir, suponiendo que están en orden cronológico, esas serían las cantidades 1, estas serían las cantidades 2, ¿de acuerdo? Lo hacemos acá, hagámoslo acá.
para que tomemos la variación de estos dos periodos. Es decir, vamos a tomar las cantidades y precios 2 y 1. Vamos a ver, por ejemplo, supongamos que este sea el mes de febrero y este es el mes de enero. Vamos a ver qué reacción tiene un incremento o disminución en el precio, qué comportamiento. Aquí hay un aumento en el precio. Entonces, damos igual, como son dos operaciones, acá aparecen dos operaciones, una resta y una división, abrimos dos paréntesis, ¿de acuerdo? Nos dice que tomemos las cantidades 2, las cantidades demandadas de pizza, ¿de acuerdo? Entonces tomamos la cantidad de demanda 2 menos la cantidad de demanda 1, cerramos el primer paréntesis, sobre las cantidades demandadas 1, como lo expresa acá, ¿de acuerdo? Entonces tomamos las cantidades demandadas 1, cerramos el siguiente paréntesis. Luego nos dice, por favor, divida eso entre el precio, la variación en el precio, ¿de acuerdo? Aquí dice, mire, elasticidad precio de la demanda es igual, variación en las cantidades sobre variación en el precio. Entonces vamos a tomar el precio 2 menos, recuerden que vamos a hacer dos operaciones, abrimos dos paréntesis, el precio 1, cerramos un paréntesis, luego dividimos sobre el precio 1 nuevamente, ¿de acuerdo? Aceptar. Este resultado lo debemos convertir o en valor absoluto, aquí nos dice que es menos 0,92 es menor a 1, ¿no es cierto? O sea que eso es una variación inelástica, ¿de acuerdo? O lo podemos convertir en porcentual, es mayor a 1 o mayor a 100%, que es igual, en valor absoluto sería 1 y en valor relativo 100%. Podemos arrastrar todas las fórmulas y vemos el comportamiento de la demanda. Por ejemplo, aquí vemos una demanda elástica, quiere decir que esta es una variación inelástica, perdón, donde una disminución de un peso genera, aquí una disminución de un peso en este mes o en esta estación del año genera una reacción, primero, inversamente proporcional, ¿de acuerdo? Mire que el comportamiento de toda esta demanda es casi que unitario, excepto acá que es más elástico, puede ser por temporada, es lo que debemos revisar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que debemos tener en cuenta primero es el comportamiento de la demanda, la interpretación de la misma cuando el bien o servicio es elástico o inelástico, graficar las curvas de oferta y demanda y tener en cuenta cuando hay un exceso de oferta y cuando hay un exceso de demanda respecto a cambios en los precios. Espero que les sirva de utilidad para realizar sus cálculos de demanda y oferta y para realizar sobre todo los análisis cualitativos, porque estos gráficos no pueden ir acompañados solamente de interpretaciones cuantitativas, también debemos analizarlos cualitativamente, sobre todo en el comportamiento del consumidor para tomar decisiones respecto a estrategias de precio. Muchas gracias.